Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar nuestro curso de Spring Boot con Java y en esta ocasión vamos a continuar nuestra aplicación de CRUD, donde vamos a continuar con cómo crearlo, cómo actualizar, cómo dar de baja y todo ello lo que conlleva, ¿de acuerdo? Vamos a estar utilizando esta clase de controlador REST y nuestro índice.html. De hecho, vamos a empezar a trabajar en donde vamos a empezar a agregar los cambios que vamos a ir incluyendo para poderlo trabajar. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a abrir aquí nuestra llave con A. Después vamos a poner un th, dos puntos, href para hacer la referencia, es igual. Vamos a poner una arroba. Después vamos a abrir las llaves, o como las conozcan en sus países de esta manera. Y vamos a poner anexar. ¿De acuerdo? Que es como lo vamos a dar de alta. Cerramos aquí. Aquí está. Y vamos a poner cómo se va a llamar. Vamos a poner alta individuo. Cerramos. Perdón. Listo. Ya concluimos aquí. Ok, ya lo que ejecutamos. Ahora podemos validarlo. Vamos a dar aquí botón derecho. Vamos a darle aquí donde dice run, que es otra manera de ejecutar nuestro programa. Para ver si no nos va marcando error. Ok, no arroja nada. Vamos a abrir nuestra página de internet para poderlo validar. De la página vamos a ver localhost y vamos a refrescarla. Aquí está. Aquí vemos cómo nos aparece este link que acabamos de crear con alta individuo. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es agregar, déjenme cierro aquí. Vamos aquí a nuestro controlador y vamos a agregar otro mapeo porque aquí estamos mapeando únicamente al comienzo. Vamos a agregar otro mapeo al que acabamos de crear, este que se llama de anexar. Muy bien. Vamos a crear otro mapeo. Vamos a poner get mapping. Y vamos a poner hacia dónde se va a dirigir. Este es donde vamos a dirigirlo. Recuerden cómo le pusimos. Le pusimos anexar. Vamos a poner aquí anexar. Y vamos a crear public string. Vamos a poner anexar. Después ponemos individuo, que en dado caso que no las encuentre, las va a ir creando. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a poner return para que nos pueda mandar a un nuevo template que ahorita vamos a crear aquí, un HTML que se va a llamar cambios o cambiar. Vamos a ponerle cambiar. Vamos a cerrarlo. Vamos a cerrar aquí la llave para que no nos esté marcando ningún error. Aquí está. Ya lo cerramos. Ahora vamos a crear nuestro nuevo template, como les comentaba. Vamos a crear nuestro template. Vamos a ver new HTML file. Y vamos a ponerle cómo se va a llamar este HTML file, que le pusimos el nombre cambiar. Recuerden que aquí le pusimos cambiar. Aquí está. ¿De acuerdo? Vamos a darle finalizar. Y aquí está. Vamos a eliminar todo esto que no nos sirve. Listo. Ahora vamos a poner nuestro namespace para poder trabajar con TimeLeaf. Vamos a poner XML, namespace, dos puntos, th, es igual, http, dos puntos, diagonal, diagonal, www.timeleaf.org. ¿De acuerdo? Si cerramos de esta manera, se fijan que nos marca error. ¿Por qué? Porque tenemos que, bueno, aquí puse doble. Tenemos que agregar otra ruta
para que lo reconozca. Vamos a poner XML, namespace es igual http, dos puntos, dos diagonales, www.w3.org, diagonal 1999, diagonal XHTML. ¿De acuerdo? Y con eso ya no nos marca ningún error. Voy a quitar todo esto que me está marcando error porque esto no lo voy a ocupar. Voy a quitar esto que no me sirve y que me está marcando error. Ok, vamos a poner en título, aquí hice todo, pero esto es por lo que ya venía por default. Vamos a poner datos del nuevo individuo. Vamos a poner meta, charset, UTF-8, que va a ser el tipo de letra que va a mostrar. Vamos a cerrar, listo. Ahora aquí en el body vamos a quitar esto que no me sirve. Y vamos a poner un H1. Vamos a poner datos del nuevo individuo. Y vamos a cerrarlo. Aquí está. Y vamos a poner, vamos a abrir esta A. Vamos a poner TH. Vamos a poner la referencia, que es igual para que vaya y busque en el mapeo que ya habíamos incluido. Perdón, en el que vamos a incluir para, que es el nuevo link que nos va a regresar. Ahorita vamos a ver. Devolver. Aquí está. Listo. Bien, ya que acabamos de capturar aquí nuestra opción de volver, podemos irnos aquí, dando botón derecho, Properties. Esto para evitar que nos marque algún error de que no esté haciendo la actualización. Nos vamos aquí dentro de General, bueno, sin dar clic en General, vamos aquí en Boil y después Compile. Y aquí donde dice Compile on Save. ¿De acuerdo? Con esto, cualquier cambio se reiniciará el servidor de Tomcat para que no nos marque ningún error. ¿De acuerdo? Vamos a darle OK, porque así está aplicado. No caso que ustedes no lo tengan, simplemente es aplicarlo. Bien, y para continuar con nuestro formulario, ahora sí, vamos a dar aquí un salto de línea. Vamos a poner BR, que cierre, así. Ah, se quedó fuera. Aquí está, BR. BR. Aquí está. Para que nos haga un salto de línea. Y después vamos a crear, ahora sí, un tipo formulario. Donde vamos a poner una acción, TH, dos puntos, action, es igual a arroba, a ver si quedó fuera, arroba, ahí está, abrimos las llaves y dentro de las llaves vamos a poner cómo se llama, o cómo se va a llamar nuestro template para poderlo salvar, ¿de acuerdo? Vamos a cerrarlo y aquí vamos a utilizar un método y este método va a ser de tipo post. Vamos a poner un object es igual, vamos a poner el signo de pesos o de moneda y a dónde lo va a dirigir, que es nuestro tipo de el objeto que creamos, que se llama tipo individuo, que es este, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo aquí dentro, vamos a poner individuo. Muy bien, vamos a cerrar form para que no nos esté marcando ese error. Ahora lo que vamos a hacer es agregar la etiqueta para que nos empiece a solicitar la información, a capturar. Vamos a poner un label
for, y el primero se llama nombre. Vamos a cerrar aquí y vamos a poner cómo se va a llamar, que es nombre. Dos puntos. Después vamos a cerrar la etiqueta de label. Label. Ok. Ahora vamos a incluirlo con un input, porque uno es para pedirlo y el otro es para... Bueno, uno es para mostrarlo y el otro es para poderlo capturar. Vamos a poner input, vamos a poner type, es igual, porque va a ser texto. De tipo texto, vamos a poner name, es igual a nombre. Ponemos th y esto vamos a asociarlo con este objeto tipo individuo, y para asociarlo vamos a utilizar field es igual, y con el asterisco vamos a seleccionar qué campo es el que vamos a utilizar. ¿Y qué campo es el que vamos a utilizar? Es el que se llama nombre. Cerramos la llave, cerramos aquí, ¿de acuerdo? Ahora ya tenemos el de nombre, vamos a agregar los restantes que nos faltan. Son 5 datos los que vamos a poner, o los que ya tenemos capturados previamente. Entonces este va a ser apellido, y aquí va a ser apellido. Y aquí cambiamos apellido. Ahora lo que hicimos fue copiar y pegar esto para no volverlo a capturar, pero cuando hacemos esto hay que tener cuidado de cambiar todos los datos para poderlo ejecutar de manera correctamente. Voy a tener el video para que no demorarlo más con esta sustitución de datos. Bien, ya quedó anexado lo que es el nombre, el apellido, la edad, correo y teléfono. Bien, aquí como les decía, estas son las etiquetas y esto es cómo va a aparecer para solicitar el nombre. Este es el tipo con el que se solicita. Por ejemplo, aquí yo le puse a la mayoría de texto, pero ustedes pueden elegir otro. Por ejemplo, aquí le dan control y con la barra espaciadora y le muestra las opciones. ¿De acuerdo? En este caso, como es texto, le puse texto, pero en dado caso que no, pueden cambiarlo a algún otro. ¿De acuerdo? Ahora, y para que no quede todo alineado, porque así como está, va a pedir el nombre, el apellido, todo en la misma línea. Vamos a hacer unos saltos de línea para que no esté empalmado, ¿de acuerdo? Vamos a poner BR para que haga saltos de línea. Vamos a copiar. Y ahorita vamos a ver cómo va quedando nuestra aplicación. Voy a poner aquí también otro salto de línea. BR. Y aquí nos falta agregar el botón para hacer la acción. Vamos a poner un input. Input va a ser type de tipo submit para aceptar. Submit. Control para espaciadora y nos vamos a buscar a submit. Aquí está. El name, ¿cómo se va a llamar? Este se llama salvar, que fue como le pusimos. Creo que así fue como le pusimos. Sí, aquí está, salvar. Y el valor, value, va a ser salvar. Ahí está. Bien, con esto ya concluimos aquí en esta parte. Ahora vámonos aquí a nuestro controlador y vamos a hacer el mapeo. Pero el mapeo va a ser un poco diferente porque aquí el mapeo lo hicimos mediante un post. Por lo que aquí va a ser un post. Perdón, vamos a agregar la anotación. Post. Mapping. ¿Y cómo se llama? Este mapeo se llama salvar. Y vamos a crear public string salvar
y vamos a inyectar el tipo individuo, que como aún no tiene nada, aquí lo va a tomar. Individuo, individuo. Aquí me está marcando error porque necesito agregar la anotación. Ahí está. Listo. Individuo. Y de aquí vamos a tomar nuestra clase individuo servicio. Perdón, es aquí. Individuo servicio. Punto. Y vamos a poner aquí esta que se llama guardar. Perdón, salvar. ¿De acuerdo? Ya que haya hecho el guardado o el salvado, que me redireccione, redirect, a la página de inicio. Y la página, como no tiene ningún texto, como salvar o guardar, etcétera, pues bueno, va a quedar así con la pura diagonal, porque recuerden que aquí está, perdón, aquí está, que es esta, la de comienzo, ¿de acuerdo? Por lo que al concluir aquí nuestra salvada, me va a direccionar aquí esta de comienzo, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a ejecutarlo para ver que este funcione correctamente y que no tenga ningún error. Vamos a dar run. Vamos a esperar a que corra el proceso. Vamos a darle unos minutos para que lo ejecute. Ok, ya está iniciado nuestro puerto 8080. Vamos aquí a alta individuo. Se fijan, aquí nada más tenemos 3 personas. Vamos a dar de alta un individuo, que era el link que vimos hace un momento. Vamos a ver aquí. Ok, ya que demos clic, aquí vemos la pantalla de cómo queda. ¿De acuerdo? Así como debe quedar su página, donde ya les dice datos del nuevo individuo, el retroceder que pusimos el link y los campos a capturar, donde vamos a dar de alta una nueva persona. ¿Se acuerdan que pusimos algunos BR? Es para que hiciera estos saltos de línea, porque no hacerlo, como les decía, lo iba a extender hacia la derecha. Y aquí nos aparece el botón salvar. Vamos a dar de alta una nueva persona. Vamos a poner a Osmar Santos arroba. A ver, este es un número. Vamos a ponerle que tiene 26 años y su correo es osmar.santos@bdc.com y su teléfono es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿De acuerdo? Vamos a darle salvar. Cuando le damos salvar, ¿se acuerdan que decíamos que lo debe guardar en la base de datos y me va a regresar a la página de inicio, que es esta? ¿De acuerdo? Y aquí vemos que ya me lo agregó. ¿Se acuerdan que teníamos 3? Bueno, aquí ya está el cuarto, donde ya me pone el nombre, la edad, bueno, el apellido, la edad, el correo y el teléfono. ¿De acuerdo? Ahora, un punto muy importante que a mí me pasó al estar preparando el material. Marca error a veces cuando le damos aquí en alta individuo. ¿Por qué? Porque el link no hace la referencia. ¿Y por qué no hace la referencia? Bueno, porque aquí, al momento de poner las llaves, el teclado, si no oprimimos bien la tecla de Shift para que ponga la llavecita, nos va a poner el corchete, que es este. Y al tener corchete y llave, marca error, no toma en cuenta esto y les va a marcar algún error de 500 o 404 que no encuentra la página o que no puede tener acceso, ¿de acuerdo? Es bien común ese error, pero ese error se soluciona, como les digo, validando que sean las llavecitas estas que hemos visto en lugar de los corchetes, que son los cuadraditos, ¿de acuerdo? Pues bueno, ya hasta aquí dejo el video, espero les haya gustado para no extenderlo más y continuamos en el siguiente complementando aquí nuestro archivo CRUD, ¿de acuerdo? Que estén bien, hasta luego.